Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente mesa, ¿vale? La mesa, vamos a hablar de enfermedades por depósito, podemos decirlo así. Vamos a hablar de la amilidosis y de la enfermedad de Fabry. Vamos a cambiar el orden de las ponencias, porque el doctor Torregrosa, por un problema familiar, pues no ha podido venir aquí a estar con nosotros y deleitarnos con su presencia. Y lo va a hacer desde el hospital, creo, por Zoom. ¿Vale? La ponencia de Vicente se titula Enfermedad de Fabry clásica y tardía y extremos fenotípicos de una misma enfermedad. El título, la verdad es que excita mucho. Últimamente hay publicaciones, ¿no?, en la cual se habla mucho del fenotipo de la enfermedad de Fabry, como sabéis, tan extenso, ¿no?, la manera de presentarse y demás. Y bueno, Vicente nos va a hacer una revisión del tema, que creo que será, como siempre, con todo lo que hace, muy interesante y ameno. Vicente, cuando tú puedas. Ponte abajo si quieres. Bueno, quedamos que seguir. Bueno, nada, Lolo, muchísimas gracias. Siento de corazón no poder estar ahí con vosotros, contigo, con Rosé, con la cantidad de amigos que nos unen en el mundo sobre todo del Fabry, y porque era la primera oportunidad de poder estar en presencia física con todo el mundo, cosa que hubiera agradecido enormemente, porque esto del Zoom tengo que reconocer que lo odio. Y esto ha sido, pues ayer me decía alguien, esto ha sido un castigo por odiarlo tanto. Pero bueno, pues las cosas son como son y hay que aceptarlas. Y de verdad, muchísimas gracias por invitarme, y gracias también a la Xenia Nieves, que en un Plis Plus ha conseguido meter el Zoom y que pudiéramos, como mínimo, pues que os pudiera hablar de la revisión en cuestión. Y nada, el tiempo es el que es, vamos adelante. Y lo que sí quería comentar es que cuando me propusiste este tema hace ya, no sé, medio año, me dice, extremos fenotípicos de una misma enfermedad, dije, vale, ok, muy bien, Lolo, tal. Y luego cuando me puse a mirarlo, tampoco hace mucho, dije, bueno, ¿y cómo se me ha ocurrido a mí decirle que sí? Porque menudo papeleta, a ver qué sacamos aquí o qué dejamos de sacar. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un reto, y como tú acabas de decir, hay publicaciones en todos los sentidos y no deja de ser más que interesante. Bien, pues podríamos empezar con esta diapositiva tan clásica, y yo creo que hace ya, pues esto, los ciento y tantos años, cuando Anderson y Fabry describieron lo que luego se ha llamado enfermedad de Fabry, dudosamente enfermedad de Fabry, porque cuando relees los artículos yo creo que, no sé, ya no tengo claro si estaban hablando de lo mismo que hoy consideramos enfermedad de Fabry, pero como mínimo las lesiones de la piel eran parecidas, algo que cada vez vemos menos. Pero sí que cuando ellos hablaron, pues bueno, la enfermedad de Fabry era lo que era. Posteriormente se han ido añadiendo factores y sobre todo patologías asociadas a la enfermedad de Fabry, como es lógico dado su fisiopatología, pero sí es cierto que este cuadro, que ya es un cuadro avanzado, porque yo recuerdo hace 20 años, pues prácticamente estaba muy bien lo de la infancia, las crisis de dolor, el dolor neuropático, la falta de sudoración, la córnea verticillata, pero las alteraciones psicosociales apenas se nombraban, lo de la fatiga, bueno, la disfunción o la pérdida de audición o alteraciones respiratorias, es decir, se han ido añadiendo, y ahora, bueno, diríamos que esto se denomina Fabry clásico cuando reunimos todo este paquete, y que además yo creo que es el que casi vemos menos, como ahora veremos. Tampoco sé por qué llamarlo clásico, porque simplemente es un Fabry que empieza más pronto y nada más. Pero en aquel momento también se decía que las mujeres no estaban afectadas, eran portadoras, y poco a poco se fue viendo, sobre todo cuando empezaron a haber registros con un poquito ya de cara y ojos, se fue viendo que las mujeres también se afectaban, y se afectaban en menor porcentaje, se afectaban más tardíamente, pero también se afectaban. Y teníamos que, bueno, pues la severidad
veíamos que iba aumentando con la edad, que se afectaba el corazón sobre todo y que también se afectaba con la edad, y que la función renal se deterioraba y también se deterioraba con la edad, siempre mucho menos que en los varones. Pero si habláramos de Fabry clásico, en estos momentos tendríamos un 50-55% de etiqueta de Fabry clásico, insisto, discutiendo la terminología, pero de ellos varones solo 25%, es decir, que solo 1 de cada 4 pacientes afectos de enfermedad de Fabry es un Fabry clásico varón con toda la patología florida. Y si recogemos las mujeres, pues un 60% son mujeres y entre clásico y tardío. Es decir, y con varones tardío un 10, un 15%. Es decir, que prácticamente la mayoría son tardío o poco afectos. Ahora bien, ¿qué es un Fabry clásico? Porque claro, considerar Fabry clásico es la evolución de toda esta patología de la infancia. Bueno, pues hay definiciones que dice un Fabry clásico es un Fabry que tiene una mutación, si es un varón, con una actividad residual ausente muy baja y que además tiene angiokeratomas, corona verticillata o valores séricos elevados del ISO-GB3. En las mujeres, como ya sabemos, lo de la actividad residual es secundario porque pueden tener desde 0 a 100%. Y seguiríamos hablando de lo mismo. Bueno, esto es una definición que luego uno se fija en la LISO-GB3 y la LISO-GB3 en los varones clásicos afectos sí que está muy elevada, pero en los varones, no clásicos o tardíos y en las mujeres está muy poco elevada. Pero cuando posteriormente se han separado entre lo que serían clásicos y no clásicos, tanto varones como mujeres, los varones es cierto que muestran valores del ISO-GB3 claramente elevados, y aquí lo vemos en esta tabla, que es un poco engañosa, porque si nos damos cuenta, los varones estamos hablando de los varones, valores de 100, cuando en las mujeres o en los varones no clásicos estamos del orden de 10 y en las mujeres no clásicas 7 u 8, es decir, estamos moviendo los 7, 8, 9 y 10 prácticamente igual versus 100. Y aquí volvemos a tener prácticamente lo mismo, otro trabajo más reciente en el que los varones clásicos siguen estando alrededor de 100 y en el resto nos movemos en valores de entre 3, 4 y 10. Es decir, prácticamente poco nos pueden aportar. Y de ahí que supongo que, bueno, pues ha habido quien ha cambiado o ha enfocado la definición de otra manera y la ha añadido como tener al menos uno de angiokeratomas, corona verticillata y dolor neuropático junto a una mutación patogénica o una variante patogénica. Y la verdad lo de la corona verticillata pues sí que probablemente es lo que a priori más se manifiesta en las mujeres con un teórico Fabry clásico, porque más del 80% acaban teniendo corona verticillata cuando las no clásicas es del orden del 7%. Y obviamente en los pacientes no Fabry o de variantes inciertas no aparece. Bueno, pues la mejor revisión que hay hasta el momento de las características del Fabry clásico versus no clásico es esta de Ares del año 2017. ¿Qué podemos destacar aquí? Hombres, clásicos versus no clásicos. La edad de la primera manifestación, quizá la edad en la que se visitan es más tardía. En las mujeres podemos ver que prácticamente es igual, es decir, no hay diferencias entre clásicas y no clásicas. Si nos movamos a los eventos cardíacos son proporcionalmente mucho más elevados en los no clásicos versus los clásicos, es decir, aparentemente los no clásicos tienen más patología cardíaca y es verdad, de hecho, pues se habla mucho de la variante cardíaca porque normalmente se manifiestan más por patología cardíaca. No obstante, también se ven en los clásicos, obviamente, porque es su patrón. Fijaros que las mujeres
la proporción es muchísimo más baja, estamos hablando de un 7, un 6%, y es igual si es clásica como si es no clásica. Es decir, tenemos la misma proporción. Si nos movemos al ámbito de los eventos renales, la verdad es que fijaros la diferencia también en clásico no clásico, un 8 versus un 3, es decir, en cuanto a hombres, hay más afectación renal en los clásicos, como es lógico esperar, y muy poquita afectación renal en los no clásicos, y en las mujeres apenas se ve afectación renal. En cambio, si nos vamos a la afectación cerebral, es muy baja en todos los grupos, estamos hablando del 10%, y sí que es verdad, y he puesto la flecha un poco más finita, que en las mujeres la proporción, aunque las N son bajas, la proporción es algo menor, pero es cierto que los porcentajes son bajos. Y en cuanto ya no a eventos, sino en cuanto a afectación renal, independientemente de eventos, es decir, funcionalismo renal, filtrado glomerular, los clásicos y los no clásicos de hombres lo tenían igual. En cambio, las mujeres lo tienen más bajo y claramente y de manera significativa, es decir, tienen un porcentaje más bajo de deterioro de función renal, mantienen la función renal mejor, e incluso hay mujeres con no clásica que tienen o el porcentaje es ligeramente superior, es decir, hay más afectación renal en los varones, menos afectación en las mujeres, y en los varones es independiente que sea clásico o no clásico. Y luego, en cuanto a la hipertrofia ventricular, no deja de estamos hablando de patología cardíaca. Fijaros que una cosa son los eventos y otra cosa es la patología. La patología cardíaca está claramente igual de elevada en los hombres clásicos que en los no clásicos, igual en las mujeres clásicas que las no clásicas, pero con un porcentaje inferior. Y si miráramos la LISO-GB3, pues como hemos visto hasta ahora, está claramente elevada en los varones clásicos, y los demás, tanto mujeres clásicas como no clásicas, la tienen disminuida, al igual que los varones con no clásicos. Bueno, pues hasta aquí pues una recogida más que interesante, con una N más que importante. Son varios centros de alto reconocimiento con una N muy importante, prácticamente 500. Y si vemos el riesgo relativo de eventos, pues la verdad es que lo que más llama la atención es que en los varones clásicos el riesgo relativo de eventos renales es muy alto comparado con los no clásicos, y además también comparado con las mujeres. Es decir, que donde más patología vamos a ver diferencial es en la patología renal. Y si vemos la evolución del filtrado glomerular en los varones con patrón clásico. El filtrado glomerular disminuye de manera más acusada que en los varones con patrón no clásico. En cambio, en las mujeres nos encontramos con una situación que es muy similar al no clásico de los varones, y además es igual si es clásica como si es no clásica. Y luego, en cuanto a la masa del ventrículo izquierdo, es decir, el aumento de masa ventricular, en los varones clásicos aumenta y proporcionalmente igual, pero siempre están peor que los no clásicos. En cambio, en las mujeres aumenta más lentamente y tampoco llega a haber grandes diferencias entre ser clásico y no clásico. Bueno, y luego ya pasamos a analizar una serie de trabajos que se han focalizado en fenotipos ya conocidos como fenotipos tardíos, y este es el más importante de todos, que tiene una N de más de 200 pacientes, de la doctora Acevedo de Portugal. ¿Y qué es lo que ve? Bueno, pues que la frecuencia en este fenotipo tardío, la frecuencia de alteraciones de aumento del ventrículo izquierdo va retrasada respecto a los clásicos, es decir, pero bueno, a los 30 años ya hay un 33% de pacientes que manifiestan patología. A los 40 aumenta, a los 50 aumenta, y a los 60 el 100% de ellos lo tienen. En cambio, en las mujeres esto sigue siendo retrasado, como nosotros veíamos o conocíamos. Es decir, en este caso estamos hablando de un fenotipo tardío
tanto en unos como en otros. Es decir, que a pesar de ser un fenotipo tardío, el retraso sigue manifestándose en las mujeres. En cuanto a fracaso cardíaco, lógicamente va con retraso de la hipertrofia ventricular, pero aparece con una importancia ya significativa alrededor de los 60, entre los 60 ya, 70, 80 años, más en varones que en mujeres. Y aquí lo vemos traducida a correlación con la edad. Por un lado, en la gráfica de arriba, la relación de la masa ventricular con la edad, y en la parte, en la gráfica de abajo, agrupados por grupos de edad. Conclusión, a mayor edad, más afectación, pero a los 20 años también hay afectación. Y además es diferente en los varones de las mujeres, siendo y estando hablando del mismo fenotipo. Y si vemos alteraciones del QRS, pues nos vamos a encontrar absolutamente con lo mismo, lógicamente, y es de esperar que así ocurriera. Y fijaros qué interesante la proteinuria, cuando tenemos albuminuria, es decir, más o menos, pero bueno, ya albuminuria de cierta relevancia. Fijaros que, bueno, hay pacientes con menos de 30 años que ya lo tienen, tanto hombres como mujeres. Y estamos hablando de un fenotipo tardío, y por eso lo he puesto yo en interrogantes. Y esto va aumentando en mujeres, prácticamente se mantiene estándar, es decir, va entre el 25 y 30% a pesar de la edad, y en los varones aumenta más y siempre es más elevado. Y aquí nos mostraba ella en su artículo una biopsia de una mujer de 42 años con un fenotipo teóricamente tardío y que tenía una proteinuria de más de 1 gramo y estas lesiones típicas en piel de cebra. Si miráramos la afectación cerebral, pues una vez más sigue siendo tardía, pero no muy diferente a los de los fenotipos clásicos. Y en este caso va prácticamente a la par los varones y las mujeres con una afectación que ya llega a ser del 100% a los 70-80 años, que bueno, también evidentemente esto es muy tardío. Pero me llama la atención muchos casos como este, en el cual una mujer de 29 años con este fenotipo que no tiene ninguna otra comorbilidad, ni renal, ni cardíaca, ni de ninguna otra índole, tiene lesiones de depósito cerebrales. En cuanto a la sordera, bueno, va aumentando también con la edad, no muy diferente a los fenotipos clásicos y una vez más severa en los varones, y a partir de los 70-80 años, pues el 100% la manifiestan. Y en la corna verticillata, pues la verdad es que claramente me llama la atención que, al contrario de lo que parecía, en otros trabajos aquí la tenemos con valores francamente bajitos. Bueno, pasamos a otro fenotipo teóricamente tardío, un par de slides del M296. Bueno, aquí, ¿qué es lo que llama la atención? Pues que diagnostican a un niño de 4 años de un claro Fabry clásico, que lo tenemos aquí marcado, con prácticamente indetectable actividad enzimática. Estudiar a la familia. Hay una parte de la familia que se murieron de jóvenes o estaban con insuficiencia renal cuando fallecieron, y otra parte, que son los que están vivos, tienen valores prácticamente normales o relativamente no normales, pero sí elevados, es decir, típicos de un fenotipo tardío. Y cuando estudian al abuelo del niño, pues le hacen una biopsia. No sé si es que estaban aburridos con tanta biopsia, pero bueno, una biopsia a los 50 años, que es prácticamente normal, una biopsia a los 53 años, que se ve, empiezan a ver células espumosas, vacuolización, y una biopsia 2 años después, a los 55 años, que ya se ve claramente los depósitos. Además, aquí tienen microscopía electrónica y se ven todos los depósitos. Es decir, tenemos a un paciente con un desarrollo muy tardío que en cambio tienen un nieto siendo la misma mutación que lo desarrolla a los 4 años. Es decir, es un fenotipo tardío. Y pasamos a otro fenotipo tardío, el N215S, más conocido también. Esto es una
una recogida nada despreciable de 251 casos, de los cuales 84 manifestaban este fenotipo. La edad del diagnóstico en los hombres con el fenotipo tardío es significativamente más tardía que en los que tenían otro fenotipo que fuera cualquiera de los fenotipos que fueran clásicos. En cambio, en las mujeres no hay ninguna diferencia significativa, es decir, la edad del diagnóstico es prácticamente la misma con un clásico que con un no clásico y no muy diferente a los varones. La edad de la sintomatología en los varones claramente diferente, en las mujeres escasamente y significativa por los pelos, pero fijaros que también hay gran variabilidad en cualquiera de las dos gráficas. Una cosa es la media y otra cosa es la gran variabilidad, porque vamos desde el 0 a los 65 de una manera muy alegre en cualquiera de las dos barras que nos fijemos. Y en el mismo, la hipertrofia ventricular izquierda, bueno, pues no hay diferencia en los varones clásico versus el N215, es decir, tienen la misma hipertrofia ventricular izquierda, y en las mujeres parece que las clásicas tienen algo más de hipertrofia ventricular izquierda. Aquí hay quizá algo menos de dispersión. Y en cuanto al filtrado glomerular, los varones clásicos tienen el mismo filtrado glomerular que los no clásicos, que el tardío, y las mujeres más de lo mismo, es decir, estamos absolutamente igual con este fenotipo no clásico. Y si además, como hacen ellos, miramos la evolución de la liso-GB3, en las mujeres va aumentando muy de manera ligera, en los varones algo más, prácticamente igual que hemos visto al inicio de la presentación. Y con esta ya es la última. Esto es un estudio de esta variante muy china, o sea, y que lo que buscan es una variante en la cual decían que no tenían claro si había afectación, o sea, una mutación puntual, no tenían claro si tenía afectación cerebral o no había afectación cerebral, y miran sistemáticamente a todos los pacientes, incluyen 37 pacientes, de los cuales 12 son no clásicos, es decir, 12 tienen la IVS4 en cuestión, y lo comparan con los del fenotipo clásico. ¿Y que encuentran? Pues que no hay diferencias de ninguno, es decir, se encuentra la misma cantidad de patología cerebral o la misma cantidad de depósitos, tanto en un caso como en otros casos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Fenotipo tardío, diferencias, pues no lo sé. Y ya pues con esto concluyo, es decir, ¿cuál sería mi conclusión? ¿Que son extremos fenotípicos de una enfermedad? Pues Lola, tal como decías, yo creo que sí, creo que todo es lo mismo y solo habría que introducir algunos pequeños matices. Y nada, y esto es todo mi resumen. Espero que se me haya oído bien. Yo como mínimo tengo la posibilidad de ver la sala, lo cual ya no es estar solo hablando delante de una triste pantalla. Muchísimas gracias y estoy abierto a las cuestiones que queráis. Muchas gracias, Vicente. La verdad es que, bueno, la verdad es que es complejo esto, ¿no? Da la sensación que quizás nos tendremos que guiar no por variables biológicas, sino por la presentación clínica de la enfermedad para definir la gravedad de ella y en base a eso tratarla, ¿no? No sé si... ¿Alguna pregunta en la sala? Venga, Roser. A ver, una pregunta para que nos enseñes. De cara a tratamientos, criterios de tratamiento, sea Fabry clásico o tardío, ¿qué dirías? Yo aplicaría absolutamente los mismos, es decir, sí, los mismos que consideramos siempre. Si tú tienes, como lo que no vamos a tratar son mutaciones, y eso lo tenemos claro, pero que si tú tienes algún mínimo grado de afectación de cualquier órgano detectable, deberíamos tratar, sea la mutación que sea, porque además ya lo vemos que todas pueden evolucionar de manera totalmente diferente.
Mira, y voy a aprovechar ya. A los varones con Fabry clásico, si pertenecen a una familia típica de Fabry clásico y tienen dolor y tal, pues los tratamos, o igual sin dolor incluso, ¿no? Un niño pues lo puedes empezar a tratar porque sabes que irá mal sí o sí. En una forma tardía, ¿qué harías? ¿Qué esperarías en un varón si no tiene ningún síntoma? Porque total, ¿no? Un joven con un Fabry tardío puede que no tenga nada de síntomas. ¿Qué harías? Bueno, si no tiene nada de síntomas, no le puedes demostrar nada a nivel renal ni a nivel cardíaco, pues esperaría que tuviera algo. Claro. Sí, pero allí hay otra pregunta. ¿Estás de acuerdo? Un momentito, si no te escucho. No, estoy de acuerdo porque un poco sería un comportamiento como una mujer, ¿no? Que tampoco las trataríamos a todas, ¿no? De entrada, sino que un seguimiento muy, muy bien seguido con cardioresonancias, microalbuminuria y todo esto, y detectar de forma muy, muy precoz. Pasa que yo creo que la diferencia es que una mujer hay algunas que en la vida van a tener problemas y un varón los va a tener. Y supongo que si el tratamiento fuese pues como dar un IECA, ni lo dudaríamos, ¿no? Bueno, sí, esto es lo de siempre, claro. Hola, soy la doctora Juan del Hospital Clínico de Valencia, que antes no me he presentado. Lo de cuando decimos nada de nada, estamos hablando que también están biopsiados esos pacientes. ¿Os plantearíais biopsiarlo? A ver, yo personalmente, si los biopsias, creo que en la mayoría te vas a encontrar algún pequeño depósito en los podocitos, prácticamente seguro. No tienes ni microalbuminuria ni tienes nada objetivable, ¿empezarías a tratarlo? Pues sería discutible, es decir, probablemente, como dice Roser, si fuera a darles IECAs, a lo mejor empezarías a dárselos ya. Ponerlos en un tratamiento como los que tenemos hoy en día es discutible y habría que ir con cuidado. ¿Que deberíamos tratarlos? Pues quizá porque no. O sea, Pero cuando te refieres por el tratamiento que tenemos hoy en día, ¿qué es? ¿Por el coste? ¿Por lo que supone de...? O sea, por un lado que lo que tenemos son tratamientos endovenosos cada 2 semanas, o tienes las alternativas de las chaperonas, pero estamos hablando de tratamientos de un coste considerable y que tampoco tenemos nada demostrado de que empezar en esos momentos tan precoces nos fuera a funcionar. Ahora, ¿que podríamos planteárnoslo? Pues probablemente sí. Sí, Mario. Soy Mario Espinosa, enhorabuena Vicente. Con los estudios familiares estamos diagnosticando ahora a madres y abuelas con 60, con 70 y con 80 años con una miocardiopatía hipertrófica severa. ¿Estos casos se deberían tratar sin otra afectación? Es una pregunta interesante, ¿no? Pues la verdad, Mario, pena no estar ahí. Yo tendría mis dudas, porque si ya tiene la hipertrofia severa y no tiene ninguna otra afectación, no creo que vayas a conseguir nada. Es decir, probablemente hemos llegado demasiado tarde para el corazón y si no tenemos nada más que proteger, yo creo que no veo tan claro tratarla en este caso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tan solo una pregunta a consideración, ¿no? A mí me da la sensación, después de escucharte, que quizá hay que darle más peso a la presentación clínica que a las variables biológicas como la liso o la actividad enzimática para tú establecer la gravedad de la enfermedad en base a la cual a tratar. No sé si eso es lo que concluirías. Eso sería, en el fondo, mi mensaje después de la revisión, claramente. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, Vicente, pues una pena que no esté aquí con nosotros, ¿vale? Darte las gracias por prestar tu tiempo y bueno, espero que se recupere pronto la niña, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias y gracias por facilitarme todo esto y por invitarme y de verdad que no sabes lo que lo siento no estar ahí con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, la segunda ponencia la va a dar el doctor Montes, que es inmunólogo del Hospital Virgen de Rocío, y nos va a hablar de otra enfermedad de depósito, que es la amiloidosis secundaria, ¿no? Y el papel que tiene en ella. Nosotros muchas veces, pacientes, llegamos al diagnóstico de la amiloidosis secundaria y muchas veces nos podemos ver en el escenario en el cual no tenemos diagnóstico etiológico del cuadro, ¿no? Y en ese sentido, pues, surgen las enfermedades autoinflamatorias y el papel que tienen los estudios genéticos en este campo, ¿no? Cuando quieras, Marco. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues en primer lugar quiero agradecer a Lolo haberme invitado y contar conmigo. En realidad para mí ha sido esto un reto porque en realidad yo como inmunólogo y dedicándome a una parte que tiene que ver con el tema de las amiloidosis, que son las enfermedades autoinflamatorias, pues la verdad es que para mí era un poco como desconocido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he tratado de hacer aquí voy a tratar de hacer una pequeña revisión de lo que hay, de lo que se sabe, de una manera muy simple. Espero que esté un poco, que no se aburran demasiado. Y nada, y voy a empezar, ¿no? Lo primero es definir qué es amiloidosis, que muchas veces, pues bueno, y de dónde viene, ¿no? Es una expresión que proviene del griego. Amilo, que es almidón, eides, que es con aspecto de, y osis, que refiere a proceso patológico, y se ha venido a llamar así porque, aunque sea realmente un acúmulo de polipéptidos, de componentes proteínicos, sí es verdad que se asemejan al almidón y además tienen una avidez similar a las tinciones con yodo. La amiloidosis en general tiene una incidencia de 8 casos por persona y año, y son un grupo de enfermedades con diversa etiología, con que se causan agregación de proteínas no solubles, que esto es también otro de los problemas que tienen estas patologías, y en ellas se produce un anormal plegamiento. Hay una transición desde las hojas, las afahélices, a hojas beta plegadas, que además son resistentes a la proteólisis. Por lo tanto, es un elemento más que hace que se acumulen. Y luego se producen depósitos extracelulares de este material fibrilar en los tejidos. La clasificación también ha sido un poco variable, en el sentido de que se han hecho diferentes formas de clasificarlas, ¿no? Desde la localización histológica de los depósitos, pasando por el patrón de distribución en órganos, la presencia o no de patología subyacente, e incluso por la etiopatogenia, ¿no? Como primarias, secundarias, hereditarias, de las que hablaremos, e idiopáticas, ¿no? En la actualidad, otra cuestión es la forma de nombrarlas, ¿no? Actualmente se designa con el término A de amiloidosis, seguido de la proteína amiloidogénica que está implicada. Y en este sentido, pues, la Sociedad Internacional de Amiloidosis, un comité de la misma, pues, estableció esta forma de nomenclatura, y a partir de ahí pues, se han derivado pues, todas estas amiloidosis o tipos de amiloidosis descritas. Bien, otra de sus características son los mecanismos de depósito que no están bien aclarados, y esto en realidad es un problema que cuando uno lee la bibliografía no queda bien aclarado cómo se producen estos depósitos. El acúmulo provoca la alteración del tejido estructural. A nivel renal, por ejemplo, se sustituyen componentes del mesangio o de la membrana basal glomerular, y esto va a producir generalmente proteinuria. A nivel cardíaco, las propias fibras amiloidóticas pueden generar citotoxicidad directa a través de mecanismos de oxidación celular, y según el tipo de cadena de precursora, incluso el curso clínico puede ser variable. La acción patológica ocurre por vías diferentes, y se han descrito formación de canales iónicos a través de las células, e incluso incremento en la oxidación. Esto es un esquema de cómo se produciría de una manera bastante simple.
pero bueno, esto sería una célula que a partir de la cual se transcribe el ARN mensajero, se produce en el retículo endoplásmico las proteínas que se deben de ir plegando, pero que en ocasión, pues, mutaciones o alteraciones en estas proteínas hacen que el plegamiento no sea el adecuado, ¿no? Esto sería una proteína bien plegada, que ejerce su función biológica, y una proteína mal plegada, la cual tiene, junto con una serie de fenómenos externos, como influencias extracelulares como la proteólisis, el envejecimiento, la inflamación crónica, hacen que estas proteínas mal plegadas tiendan a formar precursores fibrilares. Aquí empieza el problema, porque a partir de aquí estos precursores fibrilares pueden generar incluso apoptosis y muerte celular, o por interacción con glicosaminoglicanos, que son componentes que se encuentran en muchas estructuras, como por ejemplo, pues, la propia membrana basal glomerular, y de ahí muchas veces la afinidad por estas estructuras pues, terminan formando fibrillas amiloidóticas. Normalmente lo que ocurre es que cuando una proteína está mal plegada, pues es eliminada, degradada, y sus aminoácidos pues, reincorporados a la biología celular. Sin embargo, las proteínas amiloides, además de acumularse, tienen cierta tendencia a la degradación y, por lo tanto, se acumulan y van a provocar la enfermedad. Respecto de la etiopatogenia, pues aquí a la izquierda pues, hay una serie de procesos causantes, como por ejemplo pues, pueden ser discrasias de células plasmáticas, los procesos inflamatorios, las infecciones, las neoplasias, las mutaciones. Al final se van a producir una serie de proteínas precursoras, las cuales van a ir formando monómeros, oligómeros, protofibrillas, fibrillas y finalmente la sustancia amiloide. Y también hay una serie de factores coadyuvantes, como pueden ser chaperonas, como pueden ser factores tisulares, microambientales, la senescencia, que también está relacionada con la disminución de los fenómenos de proteólisis por la propia evolución de las células. Ahí hacen que esta proteólisis se va a disminuir y, por tanto, estas proteínas se mantengan, no sean eliminadas. Al final tenemos un infiltrado y una toxicidad renal. Este tipo de proteínas pues, van a producir un daño orgánico. Hay enfermedades que se denominan formas sistémicas y otras formas localizadas. Dentro de las formas sistémicas pues, hay diferentes tipos de proteínas, y lo que sí quería mostrar es que generalmente siempre o casi siempre va a estar implicado el riñón. Como ven aquí, aparte de otros órganos, por supuesto, simplemente el riñón vuelve a estar implicado, la patología en el riñón, con independencia del tipo de amiloidosis. La mayoría de los casos se va a ver afectado. Y no solamente el riñón sino diferentes componentes tienen cierta predilección según el tipo de amiloidosis. Por ejemplo, en esta amiloidosis, donde la alteración se produce en la cadena de fibrinógeno, hay una afectación más glomerular que, por ejemplo, intersticial, o en esta otra es al contrario. La afectación intersticial o túbulo intersticial está mucho más afectada que la glomerular. Respecto del diagnóstico, hay que realizar una serie de estudios de antecedentes familiares, historia clínica, etcétera. Al final hay una técnica, es una biopsia renal con rojo Congo, que todos conocerán, donde se observa pues, este tipo de imagen, o con luz polarizada esta otra. Hay estudios también adicionales de inmunohistoquímica con inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa, donde se pueden tratar de tipificar sobre todo esta parte, e incluso para llegar al tipificado correcto, hoy día ya se habla de que el gold estándar pues, va a ser la microdisección con láser y técnicas de proteómica o la espectrometría de masa. Para esta parte, este grupo de amiloidosis, que son mucho más infrecuentes, que son las hereditarias, es necesario la realización de estudios genéticos. Bien, ¿y cuáles son las características de estas amiloidosis hereditarias? Bueno, en primer lugar, que son enfermedades raras, realmente muy raras. Son más frecuentes en hombres, tienen esta edad media de aparición y tienen una penetrancia muy variable. Hay a veces ausencia de historia familiar, y es curioso que en ocasiones hay un depósito ligero hasta en un 13-14% o hasta un 62% de depósitos marcados, una diferencia de depósitos de amiloide
que es una situación un poco llamativa, ¿no? Aunque la proteína puede estar presente desde el nacimiento, sí es cierto que la clínica siempre aparece en edad adulta, probablemente relacionada con la senescencia y con el propio proceso evolutivo y acúmulo de la propia proteína, ¿eh? Y luego hay distintas predilecciones. Como he dicho anteriormente, este tipo de amiloidosis de fibrinógeno tiene más prevalencia o más apetencia por los glomérulos, y sin embargo otros, como la ligada a la polipoproteína 1, pues fundamentalmente túbulo intersticial, aunque también glomerular y vascular. Bien, en esta tabla les muestro un poco los diferentes tipos de amiloidosis que hay con la proteína precursora. La frecuencia, que como ven en estas tres primeras ya es baja de por sí, menos de un 3% en estos dos casos y menos de un 1% en el caso de la de fibrinógeno, y luego el resto de amiloidosis hereditarias que son excepcionales, realmente son muy raras. Todas tienen un patrón de herencia, son hereditarias, aunque hay alguna duda con el caso con respecto a LECT2, ¿no? Respecto de las peculiaridades, pues prácticamente todas tienen una implicación clínica a nivel renal, aunque pueden aparecer daños en otros órganos, como por ejemplo el corazón, el sistema nervioso, el hígado, etc. La primera proteína, el factor quimiotáctico leucocitario 2, el ACT2, el gen está en el cromosoma 5, es un gen que está formado por 4 exones y que codifica una proteína que se sintetiza en el hígado de 16 kilodaltos. Tiene diferentes funciones, interviene en la inmunidad, en la respuesta inflamatoria, en la angiogénesis hepática, y fue descrita por Benson en el año 2008. Afecta más a raza latinoamericana y es la tercera causa de amiloidosis renal, después de la relacionada con cadena ligera o con la amiloidosis por sustancia sérica. La aparición es tardía, a partir de los 65 años, y no tiene una predilección clara por el sexo. Es raro que genere este tipo de amiloidosis un síndrome nefrótico completo. En ocasiones no se hace biopsia y a veces se infradiagnostica, pero sí es cierto que el 35% de los casos a los 2 años produce una insuficiencia renal terminal y sin tratamiento específico generalmente termina en trasplante renal. No hay afectación cardíaca, por tanto tiene mejor pronóstico, el estudio por inmunistoquímica está disponible, y luego con lo que le he comentado anteriormente, que no se sabe muy bien hasta qué punto es hereditaria o bien adquirida. Es cierto que se ha encontrado un polimorfismo asociado de un único nucleótido con este RS, que produce este cambio de aminoácido en posición 40 de isoleucina por valina. Bien, la segunda amiloidosis hereditaria es la amiloidosis mediada por la transtirretina. Es una proteína que interviene, es una proteína transportadora que interviene en el transporte de tirosina y retinol. Es una enfermedad hereditaria y el gen se encuentra en el cromosoma 18. También es de síntesis hepática y en estas se han descrito más de 100 mutaciones, a veces de nuevo y otras pues son heredadas. Y los principales órganos afectos son el corazón y el sistema nervioso, aunque también el riñón. Lo que ocurre es que la transtirretina normalmente es un tetrámero, son 4 monómeros idénticos, y el problema es que cuando se desestabiliza el tetrámero, pues se produce un mal plegamiento de la proteína y entonces tienen tendencia a formar estas fibrillas que son las que finalmente se van a depositar pues, en nervios, en corazón, etcétera. Estos son diferentes variantes y su asociación clínica con neuropatías, con manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones cardíacas. En España tenemos esta variante, que es la V30M, es la más común en España. En realidad hay 2 zonas endémicas, una en Huelva y otra en Baleares. Y luego es curioso que hay una asociación entre el genotipo y el fenotipo. Hay estas variantes que tienen un espectro más de patología neurológica, sin embargo estas otras se mueven más en el espectro de la afectación cardíaca. Pero, como he dicho, también el riñón se ve afectado, produciendo microalbuminemia, síndrome nefrótico, insuficiencia renal terminal, hipostenuria y nefropatía por reflujo. Y de hecho, se han descrito un montón de variantes, de mutaciones, que les muestro aquí, hasta 15 o 16, que están relacionadas con un fenotipo de afectación, entre otros, renal,
y con diferentes manifestaciones. El fibrinógeno es la cadena alfa del fibrinógeno, que tiene 3 cadenas, donde se produce la mutación es en la alfa. El gen está en el cromosoma 4, es de síntesis hepática y tiene un peso molecular de 66 kilodalton. Esta enfermedad, la amiloidosis por fibrinógeno, fue descrita por Benson en población peruana. Tiene una edad de inicio de 58 años y un patrón de herencia autosómico dominante, con penetrancia variable. Por tanto, quiere decir que encontramos individuos con la misma mutación con manifestaciones clínicas que no son completamente similares. La afectación glomerular sin daño neurológico es típica y está disponible también el estudio de inmunohistoquímica. Aparece una insuficiencia renal crónica terminal en más del 60% de los pacientes en 2 años sin tratamiento y finalmente, si no se establecen algunas pautas de tratamiento, pues terminará con el trasplante renal. Aquí les muestro en esta revisión de Kumuro una serie de estudios donde establecen en diferentes áreas geográficas, en diferentes etnias, describen un total de 16 mutaciones. Todas estas mutaciones llaman la atención que se encuentran situadas en esta región. Esta es la proteína, este es el extremo N-terminal y este es el extremo carboxilo terminal. Pues bien, en esta región, entre el aminoácido, la posición 524 y 555, se concentran todas las mutaciones descritas. Sin embargo, por lo que se ha planteado que puede ser que esta región sea importante a la hora de alterar el plegamiento que se produce cuando hay una mutación. Lo que ocurre es que también se han descrito algunas mutaciones en esta posición que no producen amiloidosis. Por tanto, probablemente se da debido a las dos cuestiones. Una, la posición en la proteína, y otra, el tipo de aminoácido, que también será relevante y que probablemente sea la suma de las dos razones la que genere la amiloidosis o no. Gelsolina es otra proteína en cuyo gen se producen mutaciones y generan amiloidosis hereditaria. Es una proteína que regula la longitud de los filamentos de actina y que está relacionada con la contracción muscular y con el ciclo biológico, con el ciclo celular. Fue descrita por Meretoya en el 69, es la que se denomina tipo finés o finlandés y aparece en pacientes de más de 60 años. La patología debida a mutaciones en este gen de la gelsolina tiene un 100% de penetrancia. O sea, si aparece la mutación, generalmente se va a desarrollar en el 100% de los casos la enfermedad. El patrón de herencia es autosómico dominante, con una serie de mutaciones descritas, y se produce afectación neurológica en pares craneales y en el sistema nervioso periférico. Y luego la afectación renal, aunque infrecuente, también aparece a nivel glomerular, produciendo síndrome nefrótico e insuficiencia renal. Este sería el mecanismo de acción de la gelsolina. Esto es la fibra de actina y aquí tenemos 2 moléculas de gelsolina que lo que hacen es que se unen y son capaces de cortar y cubrir, degradan este extremo y a partir de aquí dejan la actina detenida, ¿no? Este sería el mecanismo para controlar, como he dicho, la división celular y los movimientos. Pues bien, las mutaciones en el dominio G2 de esta proteína, que es una zona de unión a calcio muy importante, lo que hace es que desestabiliza, produce una proteólisis y genera una serie de péptidos de entre 5 y 8 kilodalton que son los responsables de formar fibrillas y generar la amiloidosis. Lisocima es otra proteína enzimática de 130 aminoácidos con actividad antimicrobiana, está en secreciones externas. El gen está situado en el cromosoma 12, tiene 4 exones y un patrón de herencia autosómico dominante. Extremadamente rara, por supuesto, como casi todas, y afecta a adultos jóvenes. Clínicamente produce un síndrome nefrótico y una insuficiencia renal crónica. La afectación intestinal y el síndrome seco también aparecen y no hay afectación cardíaca.
Aquí le muestro algunas de las mutaciones descritas en este gen. La inmensa mayoría se encuentran en el exón 2, aunque hay algunas en el exón 4 y en el exón 3. Y la sintomatología, como pueden ver, las características clínicas son la nefropatía, siempre, las manifestaciones gastrointestinales y también el síndrome seco que puede aparecer, suele estar frecuente. Las apolipoproteínas son también componentes proteínicos de la lipoproteína. También producen amiloidosis, aunque son muy raras, en pacientes de más de 55 años. Tienen alguna predilección, por ejemplo, afectación glomerular en el caso de la ApoA2 y ApoC2, y en el caso de la ApoA1 y ApoA4, más afectación túbulo-intersticial. El patrón de herencia es autosómico dominante y se han descrito diversas mutaciones. Aquí le muestro también en esta tabla, son prácticamente excepcionales todas. La ApoA4, que bueno, se habla de que también pudiera ser más que hereditaria adquirida, porque no se han descrito mutaciones, por lo menos en todos los estudios que se han realizado. Conducen a insuficiencia renal progresiva y sin tratamiento a trasplante renal. Pues bien, una de las amiloidosis ya no hereditaria, pero sí sistémica, que se producen es la amiloidosis, que se pueden producir en la amiloidosis AA, ¿no? La amiloidosis por amiloide sérico. Y las causas que pueden producir esta amiloidosis son muy variadas, inmunodeficiencia, infecciones, pero una de ellas, de la que vamos a hablar, son las enfermedades autoinflamatorias. Bien, las enfermedades autoinflamatorias son enfermedades raras, son enfermedades que realmente aparecen en menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Tienen una base genética, son monogénicas, son hereditarias, tienen una etiopatogenia autoinflamatoria clásica y luego hay muchas, pero estas son en las que vamos a centrarnos, que son los síndromes de fiebre periódica, como la fiebre mediterránea familiar, el TRAPS o el CAPS. Las características clínicas de estas enfermedades son, bueno, por todos conocidas, los ataques limitados, autolimitados de fiebre, que son recurrentes, tienen algunos patrones de herencia distintos, unas son autosómicas, otros son recesivos, te pueden producir afectación cutánea, pero una de las complicaciones más graves es la amiloidosis AA. Esta, en realidad, hoy día aparece en menos de un 5% de los casos, pero aún así no deja de ser bastante grave. Pues bien, ¿cuál ha sido la cronología de la descripción de las enfermedades autoinflamatorias? Aquí le muestro cómo la descripción clínica se conoce desde hace muchísimo tiempo, ya a mediados los años 50 del siglo pasado, se hablaba de la fiebre mediterránea familiar, pero la caracterización molecular, el gen que codifica la proteína que está alterada en estas patologías, no se describe hasta el año 1997. Y posteriormente, 2 años después, este señor, que es Daniel Kastner, del NIH, define lo que es enfermedad autoinflamatoria. Por supuesto, la base genética se ha producido posteriormente, pero a partir del año 2000 ya ha sido incesante la aparición de los genes, la caracterización de las mutaciones, etc. ¿Cuál es la definición de una enfermedad autoinflamatoria? Pues bueno, es un conjunto heterogéneo de patologías caracterizadas por episodios espontáneos, autolimitados, recurrentes y a veces persistentes de inflamación sistémica. En esto se descarta o se debe descartar siempre la patología infecciosa, neoplásica o autoinmune. Y en este tipo de enfermedades lo que ocurre es que hay una hiperactivación permanente de la inmunidad innata, fundamentalmente centrada en la activación del inflamasoma, que es el que provoca una disfunción del sistema inflamatorio y una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias, que son realmente la clave. Bien, y este inflamasoma, que es esta estructura que tenemos aquí, está desorganizada y que cuando se activa se organiza, es el que tenemos en este lado de la gráfica, donde a partir de una serie de señales, una primera señal de PAN, por ejemplo, o de DAM, patrones moleculares asociados a patógenos o a daño, van a producir una señalización hacia el núcleo y una expresión de una serie de citoquinas proinflamatorias en forma inactiva. Una segunda señal, que puede ser debida a la salida de potasio, a la acción del ATP o incluso a cristales de urato, etcétera, son capaces de activar este inflamasoma y convertir esta situación en esta, y este inflamasoma ya activo es el que convierte una forma inactiva de la procaspasa en una forma activa de la caspasa.
A partir de aquí, todas estas citoquinas se van a secretar al exterior ejerciendo su actividad biológica. ¿Qué ocurre con las interleuquinas proinflamatorias? Pues que su acción son múltiples, pero una de ellas es elevar los reactantes de fase aguda y entre ellos la sustancia amiloide. Además, y producir la amiloidosis, por supuesto. Además, si nos damos cuenta, hay un eje central que es la interleuquina 1, que está relacionada con todas las enfermedades o la inmensa mayoría de las enfermedades autoinflamatorias. Al final lo que se produce es un círculo vicioso, o sea, tenemos un inflamasoma activo que va a producir un incremento de citoquinas proinflamatorias, aquí estarían las células. Las citoquinas proinflamatorias actúan sobre el hígado produce sustancia amiloide y además esta sustancia amiloide es capaz de activar directamente el inflamasoma. Por tanto, es una especie de círculo vicioso. Resumiendo un poco sobre la etiopatogenia de estas enfermedades, todas terminan activando inflamasomas de una manera o de otra y generando una caspasa activa que convierte las citoquinas proinflamatorias en formas activas, bien sea a partir de inflamasomas, bien sea como ocurre en la fiebre mediterránea familiar o en los CAPS, bien sea a partir del receptor de TNF, como ocurre en los TRAPS, o bien sea a partir de mutaciones en el gen de la MVK, de la mevalonatoquinasa, como ocurre en el HITS. Y un aspecto importante en el estudio y en la clasificación y el diagnóstico de estas enfermedades fue este artículo publicado en 2019 en Arthritis, donde un grupo de Eurofiber y Printo pues, establecen los criterios de clasificación de estas enfermedades, incluyen, que hasta la fecha no se había hecho, el establecimiento de un genotipo patológico en estas tres patologías junto con un criterio clínico para establecer la clasificación como enfermedad autoinflamatoria. Bien, además existen unas bases de datos que se llaman, esto es la base de datos de Infiber, es una base de datos que está viva, que se van incluyendo una serie de datos moleculares en todas las patologías autoinflamatorias y que lo que les muestro es simplemente aquí, como pueden ver, la enorme cantidad de mutaciones descritas en todos los exones de todos estos genes, ¿no? Más de 300 mutaciones en el caso de la FMF, o más de 200 en el caso del HITS, o más de 150 en el caso del TRAPS o del síndrome o la esquirioperinopatía. Los avances en el estudio molecular de estas enfermedades han sido fundamentales. En realidad, fíjense, en el año 2016 teníamos capacidad con un equipo como este de secuenciar 30.000 pares de bases en un día. Y en la actualidad, con la incorporación de la secuenciación masiva, somos capaces de secuenciar 50 millones de pares de bases en un día. Prácticamente es un exoma completo de un individuo. Bien, ¿cuándo realizar un estudio molecular de una enfermedad autoinflamatoria? Pues debe haber, evidentemente, una justificación clínica, deben de excluirse toda una serie de patologías y, en nuestro caso, deben de rellenarse pues, una serie de datos clínicos que son fundamentales para, de alguna manera, establecer si efectivamente procede o no procede realizar este tipo de estudios. Hay unos algoritmos, bien es cierto, que hay una serie de indicaciones clínicas, tiene que haber una historia familiar, una evolución y el diagnóstico genético dirigido puede hacerse o bien de un solo gen o bien con paneles de genes, que es lo que habitualmente se tiende a hacer. En caso necesario incluso se puede hacer una secuenciación del exoma o bien un exoma dirigido o bien una secuenciación completa. También para ayudar a decidir si es necesario o se debe hacer o no un estudio molecular, pues existen unos scores diagnósticos, este de Gaslini, que se publicó ya hace algunos años por el grupo de Gatorno, donde en función de una serie de parámetros clínicos pues se establece un criterio diagnóstico con un score que a partir de un valor tienes un riesgo y se recomienda el estudio genético y si no se alcanza lo que se recomienda es un seguimiento. Bien, ¿cuál ha sido la experiencia, y voy terminando, de nuestro hospital en el estudio de estas enfermedades? Pues fíjense, en el año 2011 empezamos a estudiarla
mediante metodología Sanger, y realizamos estudios moleculares de todos estos pacientes, pues nos llegó a 300 pacientes en 5 o 6 años, y cuando se introdujo en 2016 la secuenciación masiva, pues empezamos a estudiar paneles de 7 genes, 160 estudios de 12 y posteriormente de 30, que son los que habitualmente analizamos hoy. Actualmente, pues, el grupo estudiado pues, pasa a los 1.500. ¿Y cuál es la procedencia de los estudios? Pues fundamentalmente, no sé muy bien, pero casi el 80% proceden del Hospital Virgen del Rocío, luego Hospital Macarena, Hospital de Valme, también del Hospital Carlos Haya de Málaga, de Puerta del Mar, etcétera. Hay un grupo ahí de menos peticionarios, pero en fin, prácticamente de toda Andalucía. Y sobre todo al ser centros de referencia, centros CESUR, pues recibimos muestras de muchos tipos de hospitales. La procedencia respecto de las especialidades, pues como pueden ver aquí, y tampoco extraña, el 50% vienen de pediatría, y el otro 50% pues vienen un 30% de medicina interna y un 20% de reumatología, de nefrología y de alergia. ¿Y cuáles han sido nuestros resultados? Pues, bueno, respecto al estudio de enfermedades, o sea, de patología o de mutaciones asociadas a estas patologías, pues fundamentalmente mutaciones en el gen de la fiebre mediterránea familiar, que es el más frecuente. Este gen, que es NOS2, que está relacionado con enfermedad de Crohn y que en principio no viene al caso, pero bueno, que aquí aparece. Y luego otras enfermedades también autoinflamatorias, también prevalentes, como el TRAPS, como el CAPS o como el HITS, ¿no? ¿Cuál ha sido la casuística de amiloidosis? Pues, fíjense, 8 casos con sospecha de amiloidosis, de los cuales en 4 pacientes hubo confirmación histológica con rojo Congo y solo un paciente presentó una mutación en heterocigosis en el gen del receptor de TNF, siendo en principio clasificado como un TRAPS. Luego, de los otros 4 pacientes en los que se descartó la confirmación, pues en 2 de ellos era una fiebre mediterránea, en principio 2 de ellos tenían mutaciones asociadas a MEF, ¿no? Y esto es todo. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera es, ¿hacen estudios genéticos solo en aquellos pacientes con amiloidosis secundaria que la inmunohistoquímica tiñe para AA? ¿O en el caso de aquellos pacientes que tienen inmunohistoquímica negativa y que, bueno, en el hospital en el que yo estaba solo teníamos 2 tipos de tinciones y luego el resto se enviaba a otros sitios? Y no sé si hacen primero la espectrometría de masas o directamente en aquellos que no tiñen estudio genético. Bueno, ¿se me oye? Sí. Bueno, en principio nosotros las solicitudes nos llegan como sospecha de enfermedad autoinflamatoria y hacemos el estudio molecular. En ocasiones. Siempre uno de los datos que nos indican es la posible presencia de amiloidosis. Muchas veces no está hecho el estudio histológico todavía. Posteriormente, cuando se confirma o se descarta, es cuando nos lo comunican en este caso pues, un paciente que tuvimos. Pero ese es un poco el protocolo que seguimos. El estudio de espectrometría de masa, pues en biopsia no se suele hacer, no se hace en nuestro hospital, ¿vale? El diagnóstico histológico por el depósito de amiloideo. O sea, es con sospecha clínica. Sospecha no. De los 5 casos que ha puesto en la última diapositiva Marco, pues 2 son nuestros, ¿no? Una señora biopsiada por proteinuria e insuficiencia renal con el depósito amiloideo y la otra una fiebre mediterránea familiar, que es una señora de Rumanía que estaba en hemodiálisis, ¿no? La petición viene fundamentalmente cuando tenemos la alta sospecha, en el caso de la señora que estaba en diálisis, tenía el cuadro típico de fiebre mediterránea familiar, fue evaluada por medicina interna y se le solicitó el estudio de autoinflamatoria. En otro caso, pues se hizo despistaje de secundarismo de la amiloidosis que no se encontró y se hizo el panel de autoinflamatoria y tiene una mutación en el TRAPS. ¿Alguna otra pregunta? Venga, Víctor.
Felicidades soy Víctor Martínez, felicidades por la charla, me ha parecido muy interesante. Y te quería preguntar, a nivel más amplio, las amiloidosis, muchas se quedan sin diagnóstico. Entonces, claro, las primarias no, pero las secundarias muchas se quedan sin diagnóstico, idiopáticas. Y luego tenemos también un cajón desastre de amiloidosis que no son ni primarias ni secundarias, que también se quedan sin diagnóstico. En todos estos casos, ¿merecería la pena hacer un estudio genético? Porque, claro, es que nos quedamos con una patología muy grave en la que no hay tratamiento y que el estudio genético pues, nos podría aportar algo más, ¿no? A ver, yo entiendo que con que sea un número, sea una proporción, sea bastante poco prevalente, es cierto, sí se debería hacer. O sea, por lo menos lo que ocurre es que nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital esto no lo tenemos montado. O sea, se podría hacer, pero en principio no lo tenemos montado, por lo menos que yo sepa. No sé si en genética este tipo de estudios se hace. De luego en inmunología no. Entonces, hombre, merecer la pena sí, evidentemente. Se sabe que son monogénicas, se sabe dónde están situadas y se deberían de buscar. Bueno, yo la pregunta que está haciendo Víctor, pues sí, ¿no? En la práctica clínica, los casos que, bueno, por ejemplo, los que hemos enviado nosotros, son los que tú estás comentando, ¿no? Son casos con amiloidosis demostrada histológicamente, no tienes causa ninguna, no tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, una fibrosis quística, nada que te lo justifique. Y si ha hecho un despistaje adecuado de una patología que justifique el depósito amiloideo, pues bueno, yo creo que ahí la herramienta está el estudio de autoinflamatoria y el panel genético para ello, ¿no? Mira, soy Roser Torra. Quería preguntarte una cosa que igual dices. Hemos tenido como varios casos de amiloidosis secundaria y el denominador común era obesidad mórbida. ¿Alguna idea, sugerencia? Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ninguna explicación. A ver, todo lo que la obesidad de alguna manera tiene que ver con la inflamación también. Esto está muy de moda, ¿no? Y todos los eventos inflamatorios, al final, sí es verdad que pueden convertirse en disparadores de amiloidosis secundaria, tipo A. No sé si, la verdad que yo no he leído nada sobre esto, pero bueno, tampoco lo he buscado específicamente. Pero es posible que pueda ser una causa, ¿no? Un componente inflamatorio en un obeso es algo que parece que está cada vez mejor establecido, ¿no? Bueno, de eso se habla mucho en el tema de la obesidad metabólicamente no sano, el obeso. Hay un cambio en el perfil de la adipoquina que a nivel del tejido celular subcutáneo en el obeso y tienen capacidades proinflamatorias, ¿no? De hecho, incluso con los nuevos fármacos, como los SGLT2, los GLP-1, bueno, están demostrando que bueno, incluso disminuye el perfil inflamatorio que demuestra ese tipo de pacientes. No sé si quizá vaya un poco por ahí. ¿Alguna otra pregunta? Allí al fondo. Hola, soy Janina de Ferrol. Una pregunta con respecto a esta amiloidosis muy rara que comentaste de la polipoproteína. Hablabais de que había una que tenía más afectación glomerular, porque es verdad que siempre que pensamos en amiloidosis pensamos en proteinuria, casi siempre nefrótica, pero había una que poníais que era más con afectación túbulo-intersticial. Y al tener una herencia autosómica dominante, no sé si tenéis experiencia de pacientes que tengan ese patrón más túbulo-intersticial y que tengan amiloidosis. Si quieres te contesto yo. Sí, porque yo, de luego, a un paciente con una amiloidosis hereditaria APO4 no he visto nunca, ni me han sugerido nada. Bueno, yo creo que la presentación clínica de la amiloidosis puede ser muy dispersa, ¿no? Siempre hemos tenido el concepto de que clínicamente la amiloidosis se presenta con un síndrome nefrótico y con insuficiencia renal progresiva acompañándose el síndrome nefrótico, pero no siempre es así. Depende quizás más si el depósito a nivel glomerular o está a nivel vascular, ¿no? E incluso a nivel del túbulo, ¿no? Pues yo creo que la expresión clínica va a ser muy variopinta, pero en relación de dónde se deposite el amiloide, ¿no? Que no podemos encasillar la amiloidosis como un síndrome nefrótico sin más, sino que puede presentarse con insuficiencia renal, con una proteinuria en rango subnefrótico y puede tener una amiloidosis.
¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, Marco, darte las gracias por tu esfuerzo. Y nada, pues si quieren vamos a pasar al cafelito, ¿vale?